¿Cómo está? ¿Ya fue el rapto o qué pasó ahora? Digo, casi no hay gente. Bueno, no quisieron estar hoy con el Señor. Está bien. Bien, vamos a abrir la Biblia todos, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 8, por favor. Ahí vamos a iniciar esta conferencia. Repito la cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Voy a leer este texto en la versión nueva, Biblia viva. Dice así: poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Oremos, por favor. Padre, vamos a ti sabiendo que tú eres el único, porque no hay otro, que puede entrar hasta nuestro ser interior, allá donde nadie más puede entrar más que solo tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que por favor, nos ayudes a recibir esta palabra, que el único propósito es bendecirnos. Gracias en Cristo. Amén y amén. Bien, estamos en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Así con signos de interrogación. ¿Hasta cuándo me creerán? El título de esta conferencia es Dios da el poder para adquirir lo material. Repito, Dios da el poder para adquirir lo material. Hoy usted y yo vamos a recibir una enseñanza que va en dirección para aquellos que no diezman, para aquellos que no, esposos que no dan lo justo a sus esposas para la comida, el vestido, etcétera, etcétera. Va dirigido para los padres que no bendicen a sus hijos como deben bendecirlos. Va dirigido a los hijos e hijas que ya tienen trabajos, y me refiero a trabajos formales, donde ya tienen un salario, ya digamos salario mínimo, por ejemplo, hacia arriba, y no aportan a sus padres. Va dirigido para todos nosotros, todos, ministros, servidores, congregantes, etcétera, etcétera, que no apoyamos a las causas donde hay necesidad, como la que está ahorita pasando con nuestros hermanos y no hermanos de Acapulco, Guerrero. Así es que, pero también va dirigido, antes que se me olvide, para ti o para mí, si Dios ya nos está prosperando. ¿A cuántos Dios ya está prosperando? Nada más dos. Ahí como que ya no, ¿verdad? Ahí sí como que, no, yo sigo todavía sin prosperar. Yo sé que aquí hay varias. Bueno, para ti también va esta predicación, así es que no te endurezcas, porque cuando Jesús predicó esto, la mayoría de los que estaban ahí se endurecieron y se enojaron contra Jesús. Casi dijeron, no, ¿qué es amor? Ahora es un pediche. Por ahí vamos a llegar en la conferencia. No, abre tu corazón, por eso oramos, porque es para bendecirte. Si estás hundido en escasez, si estás hundido en pobreza, Dios te va a sacar de ahí. Yo ahí estaba, yo no tenía ni zapatos, yo no tenía ni un peso para comer, de ahí me sacó Dios. Hoy en la mañana le decía a una de mis hijas, ¿te acuerdas, mi amor, cuando no teníamos ni para un pan? Bueno, ella no, porque cuando ella nació, bendito sea Dios, Dios ya nos estaba bendiciendo. Pero cuando todavía ni era soltero, yo vivía en una pobreza impresionante. Y hoy cada vez que voy al baño, tomo el champú, o me pongo una camisa, o estoy en un restaurante que en mi vida imaginé estar en ese restaurante, o voy en un avión, yo digo, Señor, en mi vida me imaginé que iba a estar así, que iba a tener esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Me lo puede decir? Prosperidad. Pero ¿quién me la dio? Dios. ¿Por qué cree que el mundo sufre? ¿Por qué cree que el mundo ni duerme? Porque ellos están en sus fuerzas, afanados por hacerse de cosas. El cristiano no. Dios lo bendice. Después de esta introducción, quiero decirle rápidamente que Dios da a sus hijos e hijas obedientes la capacidad y los medios para que obtengan todo lo que necesiten y también para dar a otros. Repito, Dios da a sus hijas o hijos obedientes la capacidad y los medios para que obtengan todo lo que necesiten y también para dar a otros.
Vayamos a una escritura muy básica, donde Dios da todo. Vayamos juntos, por favor, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, en los versículos 23 al 29. Antes de leerlo, quiero aclararle que esta es una parábola, Esta es una parábola. No la dio en el sentido que la voy a enseñar, pero la voy a enseñar por lo que estoy predicando hoy. La dio en el sentido de reprensión a Israel por su desobediencia. Pero voy a leer esos textos en dirección a lo que Dios me puso a predicarle esta mañana. Isaías capítulo 28, versículos 23 al 29. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: escúchenme, escuchen y presten mucha atención. Y hace una pregunta en el 24. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? Verso 25, aquí es una respuesta a manera de pregunta. ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, comino, trigo, cebada, trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. Verso 26, el agricultor sabe qué hacer. Aquí sígame con atención. Porque Dios le ha dado entendimiento. Verso 27, nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal, un instrumento. Verso 28, el grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. Verso 29, el Señor de los ejércitos es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Repito, esta parábola Dios la dijo a través del profeta Isaías como una reprensión a Israel, pero aquí lo estoy aplicando por la enseñanza que esta mañana Dios me dio para usted y para mí. Escuche esto, en esta parábola Dios nos revela que tanto la aptitud como los recursos para el agricultor vienen de Dios. Para que el agricultor no solamente tenga a su alcance un trabajo, de donde obtengas lo que necesita para él y su familia y para otros, sino para que el agricultor haga bien su trabajo, desde cómo preparar la tierra, el proceso de la siembra, que se dé el fruto, hasta la manera de recoger lo que sembró, como en este caso, diversos granos. Atiéndame por favor, amada iglesia. Lo mismo que el agricultor, Dios da a todos y a todas, hijos e hijos de Él, la habilidad para un empleo, una profesión, un cargo, un ministerio, etcétera. Pero también da con ello la disposición del ánimo para hacerlo con gusto. Esto viene de Dios. Donde tú estás trabajando o sirviendo en la iglesia, si lo estás haciendo bien y con gozo, eso viene de Dios. ¿Me doy a entender? En mi vida laboral, empresarial, me encontré con varios abogados, contadores públicos, porque era con los que más tenía contacto por la naturaleza de lo que yo trabajé en el mundo. Y contadores públicos me decían: ¿sabes por qué soy contador público, Arturo? No sé, porque mi papá no me quiso pagar la carrera de odontología, pero este trabajo lo odio, pero como tengo que comer lo hago. Y yo le decía: pues dedícate a otra cosa. Con tu cartón de contador público, pues no sé, mete una solicitud en la SEP, no sé, a lo mejor te dan chance de dar clases o qué sé yo. Abogados igual, estoy hasta aquí de ser abogado, no me gusta mi profesión, pero tengo que trabajar. ¿Alguien así trabaja aquí? ¿O sirve así a Dios? Ay, tengo que ir a predicar, qué lata. Ay, tengo que tocar la guitarra, yo no sé. Señor, ¿no puedes quitar los domingos para ya no ir a tocar la guitarra? ¿Me estoy explicando? No, Dios da habilidades, Dios da los recursos y la disposición gozosa para hacerlo. Pero ¿a quiénes se los da? Diga conmigo, solo a los cristianos y solo a las cristianas. Nada más. Y aclaro, cristianos y cristianas obedientes. Ahora, para que a través de nuestro trabajo, para que a través de nuestra empresa, para que a través de nuestro ministerio Dios nos prospere,
¿Qué necesitamos usted y yo? Creerlo. ¿Cómo se llama la serie? ¿Hasta cuándo me creerán? Diga conmigo, Dios me quiere prosperar. Pero también diga, pero necesito creerlo. Porque si usted no lo cree, no se va a someter a lo que Dios nos va a enseñar enseguida. Porque la prosperidad no nada más viene por decir, oro 1000 veces que soy próspero y Dios me prospera. No. Esos son rollos inventados por, ya sabe usted qué clase de lugares donde no predican lo que es de Dios. No. Aquí le va a ir una receta de parte de Dios para que Dios lo prospere. Y cuando digo que Dios prospera, es por lo que ya leí, ya leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8, que ahí clarísimamente dice que poderoso es Dios para que nos den abundancia todas las cosas, para que tengamos suplidas nuestras necesidades más allá de ellas y para que bendigamos abundantemente a los demás. ¿Usted conoce cristianos así? ¿Sí? Yo sí conozco. Lo triste es que muchos de ellos ya se fueron de la iglesia. Es lo peor. Pero bueno, luego hablamos de ellos, sin ofenderlos desde luego, ¿verdad? Pero entrando a la conferencia, por favor póngame atención, es para su bendición y la mía. Usted y yo necesitamos ser administradores fieles de lo que Dios nos da para que nos prospere. Repito, usted y yo necesitamos ser fieles administradores de lo que Dios nos da para que nos prospere. O siendo prósperos, no nos olvidemos de Dios. O siendo prósperos, no nos olvidemos de Dios. Para demostrárselo con Biblia, vayamos juntos al Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 10 al 13. Repito la cita, San Lucas, capítulo 16, versículos 10 al versículo 13. Voy a leer estos textos nuevamente en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Si usted lee el contexto de estos textos, está hablando de un mayordomo infiel, de un mayordomo tranza, que un patrón, lo que usted se imagina en ese entonces, un hacendado, si gusta usted, le delegó la responsabilidad de administrar su negocio y le estaba robando. Si usted lee el contexto, los textos de arriba de eso habla. Entonces, el Señor Jesús está usando esta parábola para enseñarnos a usted y a mí que todo lo que es de usted, lo acabamos de cantar. ¿Cuántos cantamos con fe? O nada más cantamos porque está en la letra. ¿Qué cantamos al final? ¿Qué cantamos? Lo mío es tuyo. Todo es tuyo, Dios. Póngame atención, por favor. No endurezca su corazón, porque ya me di cuenta que por ahí alguien ya se está torciendo, retorciendo más bien. No. La idea no es enojarte. No, si te enojas, pierdes. No, es darte un mensaje de Dios. Y si tú lo crees, bueno, serás bendecido. Y si no, será todo lo contrario. Pero no es para que te enojes. Miren, esta parábola lo que enseña es que a Daniel, como a mí, por mencionar nombres personales, u otros, Ricardo y mi tocayo Arturo, no sé, por mencionar nombres, maestro Efraín, maestro Morán, o sea, por mencionar nombres. Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Vida, dinero, profesión, casas, terrenos, ranchos, profesiones. ¿Cuántos hoy tienen profesiones que se ni imaginaban tenerlas? ¿Cuántos hoy tienen cargos que ni se imaginaban tenerlos? Imagínense, yo un pobre, un cero a la izquierda, porque yo quise,
Nunca me imaginé que yo iba a ser gerente de una de las empresas más grandes de este país a nivel de textos, de investigación. Nunca. ¿Quién me dio la habilidad para estar ahí? ¿Quién me dio ese cargo? Bueno, a ti y a mí Dios nos ha dado de todo. Pero esta predicación, por su contenido, voy a hablar solamente de lo material, de dinero, de posesiones, etcétera, etcétera, porque es el contenido de esta predicación. Entonces, Dios te ha dado a ti todo. ¿Qué enseña Jesús en esta parábola? Que tú y yo solo somos mayordomos o administradores. Por favor, puede decir conmigo, los que gusten, ¿estén de acuerdo? Lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Y yo solo soy, diga conmigo, mayordomo. Así es que dígale: Señor, dame sabiduría y dame temor a ti para hacerte un fiel mayordomo. Algo más, para que usted y yo obedezcamos, necesitamos que todas nuestras riquezas, propiedades, dinero, esté en el banco donde esté, tiene que estar a los pies de Jesús. ¿Me di a entender? Para que usted obedezca y para que yo obedezca. Todo lo que usted tiene, así tenga 10 pesos, 15 pesos, no sé, o millones de pesos, tiene que estar a los pies de Jesús. Para que cuando Jesús diga: Arturo, estoy mencionando mi nombre, dale. Sin ningún problema, órale. Pero continúo para darle todavía más enseñanza. De acuerdo a estos pasajes que leí, a este pasaje bíblico, estos textos bíblicos de Lucas 16, 10 al 13, lo que el Señor nos está diciendo y exhortando a la vez es que usted y yo, los cristianos, debemos hacer buen uso o buen manejo de ellos. Y para que usted y yo hagamos buen uso o buen manejo de ellos, debemos hacerlo conforme a sus mandamientos. ¿Conforme a qué? Sus mandamientos. Cuide su corazón de que algún falso maestro de la Biblia le diga: no, es que me tienes que dar dinero para que Dios te prospere. Cuando un falso maestro le diga así, usted contéstele con respeto: a ver, enséñame un texto bíblico y te lo doy. Así de sencillo. Pero veamos qué dice la Escritura. En dónde debemos nosotros dar ese manejo o uso de ese dinero o bienes materiales. Vayamos por favor al Evangelio de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios, esto es lo primero que hace un cristiano y una cristiana. Aunque es un mandamiento pequeño, pero en cuestión de finanzas es lo primero que debemos hacer. Mateo 23, 23 dice en la versión Nueva Traducción Viviente: ¿qué aflicción les espera?, le dice Jesús a los fariseos, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar ¿qué? El diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos ¿qué? Más importantes de la ley, tales como, les dice Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí póngame atención. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Esta parte final se lo voy a leer de Mateo 23, 23 también en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: sí, está hablando Jesús, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que aún es más importante. Entonces, aunque el diezmo es un mandamiento pequeño, si usted quiere verlo así. Por ejemplo, el diezmo comparado al amor, ¿quién tiene más peso, el diezmo o el amor? Por ejemplo, ¿qué tiene más peso? Aquí, jóvenes adolescentes, ¿el diezmo o que seas justo? Que sean justos. ¿Me estoy explicando? O sea, el diezmo está en el último lugar si usted quiere. En el primer lugar, creo yo, si me equivoco, corríjame, en primer lugar yo creo que va a estar el amor a Dios y al prójimo. La justicia, la lealtad, la honestidad, la sinceridad. Y si usted quiere, al último está el diezmo. Pero el diezmo también lo tenemos que hacer, poner en obra. ¿Quién está diciendo que diezmemos? Un pastor muy reconocido que sale en YouTube que dice: ya no hay que diezmar. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Porque desgraciadamente la iglesia de hoy dice: no, es que el pastor famoso dice que ya no hay que diezmar. Es que el pastor de tal congregación dice que ya no hay que diezmar. Mire, como lo han dicho pastores de sana doctrina, yo también lo he dicho, el diezmo es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Pero Jesús dijo que hay que diezmar.
¿A quién le vamos a obedecer? ¿A los pastores famosos o a Cristo? Bueno, entonces Jesús te está diciendo a ti como a mí que debemos diezmar, que es un deber de sus hijos y sus hijas entregarlos a la iglesia donde se congreguen, o que no debe dejar de hacerse. Si alguien se está preguntando, oiga hermano, ¿y qué es el diezmo? Porque puede haber, ¿no? Bien sencillo, si usted gana 5,000 pesos a la quincena, ¿cuánto es su diezmo? 500 pesos. Pero fíjese bien, pero si usted viene a la iglesia, gana 5,000 y en vez de entregar 500 entrega 300, ¿usted está diezmando? ¿Y sabe por qué hay gente así? Porque se va con la finta, donde dice Corintios, y cada quien dé lo que propuso en su corazón, con alegría, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que propusiste en tu corazón, o yo propuse en mi corazón, mínimo es el diezmo, no lo que tú digas. ¿Me doy a entender? Hay gente en esta congregación y en todas las congregaciones que económicamente están mal porque le roban a Dios. Entonces, si tú ya quieres salir de ahí, si es tu caso, varón, mujer, si ya quieres salir de tu pobreza y esa es tu, ¿cómo decirlo? La razón por la cual no salías de tu pobreza, entonces ya no des 300, da 500. ¿Me estoy explicando? Y esos 500 es si tú crees. ¿Me doy a entender? Hay gente que dice, ay pastor, yo no me alcanza, pero diezmo porque hay que obedecer. Yo les digo, no des nada. Dios no te va a dar nada. Esa no es la actitud. Yo diezmo por gratitud, yo diezmo porque reconozco que de Él tengo todo. Yo diezmo porque era un pobre, póngale los adjetivos que guste y mande. Yo no tenía ni para tragar. Y estoy tan agradecido, Señor, gracias. Y muchas veces doy hasta más del diezmo. Pero le estoy agradecido, no lo doy a la fuerza, no lo doy enojado, no sé qué más palabras usar. Es que aquí he tenido gente así. No, es que a mí, no diezme, no le sirve de nada. No, aquí es algo que fluye con docilidad, que se da con alegría, de aquí se ha ido gente cuando ya empieza a ganar buena lana porque dice, no, mi diezmo es mucho. Y bueno, le puedo decir un montón de cosas. Veo que ya más de 5 están enojados. Ven, no es para que se enojen, por favor. Es que mire, cuando uno se enoja, cierra el espíritu y ya no entra la palabra. Entonces, si usted no diezma, no quiere decir que usted se va al infierno, no. Pero se va a ir bien pobrecito al cielo. Va a llegar a todo andrajoso, todo rotango, todo así amargadón, todo ansioso. Va a decir Jesús, ¿ya ves? ¿Por qué no diezmabas? Entraste al cielo, pero ve cómo llegaste. Y luego te va a decir, ¿y ya te diste cuenta a quién le dejaste tu billete? ¿Ya te diste cuenta? No me lo diste a mí, se lo dejaste a la bestia, se lo dejaste al anticristo. Vea qué tristeza. Mire, yo conozco pastores, pero que aman a Dios y que tienen harta lana en sus congregaciones. Bendito seas que aquí nos proveen que sea para lo necesario. No, yo le conocí una iglesia cristiana que tenían más de $3 millones en sus finanzas. Y la oración del pastor, ¿sabe cuál era? Que se gastaran el último dólar antes que se fueran. Dices que no queremos dejar ni $1 para la bestia, no, pues, hay que trabaje. Hay que le sude el lomo para sus proyectos de la bestia. Pero yo no le quiero dar ni un quinto a ese animal. ¿Me estoy explicando? Vea qué triste. Pero bueno, espero que con esto que le vengo enseñando y que no lleva más que solo un propósito, bendecirlo, lo puede usted recibir en su corazón. Y como le dije anteriormente, ¿de cuánto es su diezmo? Pues según su ingreso. Porque eso dice en la primera carta a los Corintios 16:2, no es necesario que lo busque, si lo quiere anotar nada más. Primera carta a los Corintios, capítulo 16:2, ahí dijo Pablo que cuando él llegara a los fines de semana, que fueran juntando, según Dios los hubiera prosperado, para que él recogiera la ofrenda. Y ahí si usted estudia la palabra prosperado, quiere decir de acuerdo a tu ingreso, de acuerdo a lo que Dios te esté dando. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Los Ángeles, California, mi primer trabajo, yo gané $150 a la semana. Estoy hablando de hace más de 30 años en Los Ángeles. ¿Qué cree que hice con el cheque de $150?
¿Qué cree que hice? Me lo gasté todo. Y entonces el hermano que me estaba discipulando dice, ¿y el diezmo? Es que no me alcanza. Mire, a partir de ahí ya no encontré trabajo. ¿Por qué será? Ya no encontré trabajo. Ahí andaba recogiendo botellas de plástico, de vidrio para vender, para comprarme aunque sea una libra de pollo, etcétera, etcétera. Comía como mendigo por no diezmar. Y los hermanos cariñosos me decían, Arturo, es que cada vez que recibas un cheque, diezma. Miren, hermanos, en cuanto empecé a diezmar, no gané $150. Se empezó a multiplicar. Y yo me quedaba, decía, caray. Me decían, Arturo, ¿quieres de veras ser bendecido? Así me decían mis hermanos de Los Ángeles, California. Créele a Dios, no a tu mente, no a tu razonamiento, y mucho menos a la gente que viene aquí. Yo estaba en una congregación mega religiosa, es más, la mayoría ni eran nacidos de nuevo, donde yo estaba. No, era bien feo esa congregación. No por el pastor, teníamos un excelente predicador, no. La mayoría, no, a los pastores los tenían casi muertos de hambre, yo los miraba. No había ni para darles. La congregación casi se nos caía a pedazos. ¿De dónde había para darle mantenimiento al local? Pero bueno, en fin. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y para qué diezmamos? Y es justo que usted pregunte. Diezma usted, diezmo yo, para cubrir las necesidades de este local. Ahorita estamos arreglando la consola Mixer, que se nos descompusieron las ganancias. Si usted sabe de Mixers, sabe de qué estoy hablando. Bueno, tuvimos que pedir las refacciones a los Estados Unidos porque no hay en México. Gracias a Dios nos bendijo con una Mixer de las mejores que hay, la marca es Mackie, y aquí no hay, se tuvo que pedir a Estados Unidos. ¿Tiene usted idea cuánto cuesta unas refacciones en Estados Unidos? ¿Tiene usted idea cuánto cuesta un flete de Estados Unidos a Ocotlán? ¿Tiene usted idea? Bueno, estoy hablando solo de ello. En cuanto lleguen, su servidor los va a llevar a Guadalajara y el ingeniero que nos lo arregla nos va a decir, ay, que Dios los bendiga, Arturo. ¿Me estoy explicando? No, esta congregación tiene muchos gastos, luz, el pago de este local, se paga a quienes nos hacen el aseo, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué más son los diezmos? La Biblia lo dice, que cuando en una congregación tengan uno o más servidores a tiempo completo, deben darle un sueldo. Eso dice la Biblia. Anótelo para que usted lo estudie en su casa. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 14. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14. Pero por favor estúdielos, porque muchas veces no dan diezmos porque dicen, es para el pastor. Yo quiero decirte, si tu pastor es de tiempo completo y trabaja, pregunto, ¿es digno de un salario? ¿Y cómo sabe usted que trabaja? Desde lo que te predica, si te aconseja y el montón de actividades que hace un servidor. Entonces, si ese obrero, si ese pastor trabaja, la Biblia dice, denle un sueldo. Ahí están esos textos, estúdielos por favor. Por si usted no diezma, esto le va a ayudar para que usted diga, ay, sí es cierto. Y finalmente, en esta parte del diezmo, hay gente con la cual su servidor les ha orientado sobre esto, y ya cuando tienen las grandes cantidades de dinero no lo dan, y después tienen muchos problemas. Pero hasta ahí quiero hablar del diezmo, aunque como nuestro amado Jesús enseñó aquí en Mateo 23, lo más importante en la vida cristiana no es el diezmo. ¿Qué es lo más importante? Aquí lo enseñó en Mateo 23. Lo más importante es la justicia o las relaciones sociales con el prójimo, que sean en lealtad, que sean en verdad. Eso es justicia aquí. O la misericordia, o hacer compasión con el necesitado. Y dice Jesús, y la fe aquí, fe significa fidelidad a Dios y fidelidad al prójimo. Jesús da esta enseñanza. Si usted lee Mateo 23, se le llama el capítulo de los ay. Lo ha leído, ¿verdad? Ay de ustedes hipócritas, ay de ustedes, le decía a los fariseos. Bueno, este es otro ay, porque los fariseos lo único que querían era que diezmaran.
Pero ellos eran unos, como dijo Jesús, doble carita. Pero bueno, no tiene caso seguir ahí. Entonces, lo que le vengo enseñando, número uno, porque los diezmos son del Señor, lo que le vengo enseñando hasta aquí es para que si ponemos por obra el diezmar, o los que ya ponemos por obra el diezmar, como es el diezmo, lo vivimos, Dios nos bendice. Entonces, lo que vengo enseñando aquí en esta primera parte, o lo primero que vengo enseñando, perdón la repetición, es para que Dios nos favorezca con lo que necesitamos en el ámbito material, porque el diezmar forma parte de los mandamientos del Señor. Ahora veamos otro mandamiento, que aquí sí, el que no hace esto, tiene que checarse si es cristiano o no, porque aquí sí ya aplica la justicia divina y la justicia práctica. Repito, vamos a ver otro mandamiento, que usted y yo necesitamos poner en práctica para ser bendecidos por el Señor en lo material. Juntos abramos la Biblia ahora en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Voy a leer este texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Sígame con su vista, usted tiene otra versión. Dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Atiéndame, por favor. Un esposo, padre de familia, un hijo o una hija que ya tiene un empleo formal y no proveen para los suyos, por ejemplo, el esposo a la esposa, el padre de familia a sus hijos o hijas, o los hijos o hijas que ya tienen un ingreso formal a sus padres en necesidad, tanto esposo, padre, hijos, hijas, etcétera, etcétera, muestran con esta disposición que aún no han creído en Dios. Y aquí sí, póngase a temblar. Si usted es un esposo y no provee para la necesidad de su esposa, entonces usted no es cristiano. Aquí sí, con el diezmo no, pero aquí sí, porque es un acto de justicia, que Dios le dijo al varón que le provea a ella. Anótelo en Primera de Corintios 7:33. Primera de Corintios 7:33. Ahí dice que el esposo tiene cuidado de las cosas del mundo de su mujer. Y esa palabra cuidado quiere decir el conjunto de bienes materiales, económicos, cuidados como médico, vestido, etcétera, etcétera, de su señora. Si usted no le provee a su mujer, desde luego, de acuerdo a su ingreso, entonces usted no es cristiano todavía. Se lo digo con temor y temblor. Ahorita le voy a dar más textos. En Efesios capítulo 5, por ejemplo, versos, deje ver si es 27, 28, para no equivocarme. Efesios 5, 28, 29, Efesios 5, 28, 29, ahí enseña que el esposo cubre las necesidades de su señora, porque dice, así como te amas a ti mismo y cuidas tu cuerpo y le das de comer y lo alimentas y lo nutres, así debes hacerlo con tu señora. Si yo soy un esposo que no hace esto, yo no soy cristiano, yo no voy al cielo. Le estoy hablando la verdad. Pero también Efesios capítulo 6, 2, ¿cuántos hijos, hijas solteros hay aquí que ya tienen un trabajo, que tienen un ingreso arriba del salario mínimo? ¿Cuántos hijos hay aquí, hijas? Bueno, para ti, hijos, hijas, Efesios 6, 2 es honra a tu padre y a tu madre. Esa palabra honra, del vocablo griego timao, quiere decir respetar, obedecer y remunerar. Tres cosas: obedecer, respetar, obedecer y remunerar o recompensar. Entonces, un hijo o una hija que ya tiene un sueldo y se clava toda la lana y no le da nada a su papá y su mamá, pues revísate, a ver si ya naciste de él. Porque así no es un hijo o una hija. Hablo del núcleo familiar. ¿Me estoy explicando? Y este texto que leí de 1 Timoteo 5:8 va más allá. Comprende las viudas. ¿Te lea el contexto? Comprende las viudas. ¿Cuáles? Tú tienes tu abuelita, por ejemplo, que enviudó. O tienes tu mamá que enviudó. Ahí dice, hijos, échenle lana a su mamá, a su abuelita. Es lo que hacemos con mi mamá. Mi mamá es viuda. Mi mamá, ella tiene 85 años, ya no puede ir a ejercer un trabajo. Entonces, ¿qué hacemos, hijos, hijas? Pues le proveemos. Por eso estoy hablando con realidades.
Si tú eres papá, esposo, hijo, hija, ya con un salario arriba del mínimo y no le das nada, tienes que revisarte para ver si ya naciste de nuevo. Ahora, quiero aquí hacer un comentario más. Probablemente tú eres un marido, un padre de familia, un hijo, una hija que gana salario mínimo, pero nunca había escuchado esto. Bueno, Dios te dice, bueno, está bien, no lo hacías, pero hazlo, porque ahora ya lo sabes. ¿Cuántos hijos, hijas que ya tienen trabajo aquí nunca habían escuchado esto que estoy enseñando ahorita? ¿Puede levantar su mano? Que diga, yo nunca lo había escuchado. Ah, caray, entonces ya todos lo habían oído. Hijos, entonces, ¿con cuántos incrédulos estoy aquí? Señor. Dije incrédulos para los hijos, hijas que no estén haciendo esto, ¿no? Y es para ayudarte, porque sí está tremendo. Pero bueno, ahí está. Esposos, esposas, padres, hijos, esposos, padres, hijos, hijas, ahí está. Esto lo debes poner en obra si quieres que Dios te prospere. Ahí está, esa es la condición. Vamos a observar otro mandamiento que Dios lo dio a su iglesia, que al ponerlo por obra nos atrae también beneficios materiales. ¿Cuáles? Acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 16. Hebreos, capítulo 13, verso 16. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. La versión que usted tenga, sígame ahí con su vista si no tiene esta versión, y dice así: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Aquí la palabra sacrificios del vocablo griego tusia, T-D-T-H-U-S-I-A, tusia. Su significado en nuestro idioma es ofrenda o ayuda material. Repito, sacrificios, tusia, ofrenda o ayuda material. Entonces aquí dice Hebreos 13:16 que Dios, cuando usted y yo lo ponemos por obra, se entiende los cristianos, cristianas, dice que de estas ofrendas o ayudas materiales, Dios se agrada. Pero antes de enseñarte esta parte, quiero que vayamos a la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Si gusta, yo le doy lectura para avanzar. Aquí dice en el verso 10: porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, que es enseguida no trabajando en nada, sino entremetiéndose o de metiches en lo ajeno. Y a los tales, dice el apóstol Pablo, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando como sosegadamente o tranquilamente en paz, coman su propio pan. Hasta ahí voy a leer. ¿Por qué leí este texto antes de enseñarle la virtud de beneficencia, que es lo que enseña aquí? Porque hay gente que se mete a las congregaciones, y esta no es la excepción, que a lo único que viene es a vivir de usted o de mí, materialmente. ¿Me explico? Aquí entra gente, como en todas las congregaciones cristianas, gente que solo viene a ver quién más o menos gana un buen salario, a quién más o menos le puede estar como pediche, pues, ¿no? Cómprame esto, dame el otro, necesito aquello, no tengo para comer, pero no trabajan. No, hermanos, discernamos. No es a cualquiera al que usted le va a dar. No es a cualquiera al que yo le debo dar. Y si usted le da a cualquiera o yo le doy a cualquiera, ¿sabe qué va a hacer Dios con su economía y la mía? La va a arruinar. Es que yo ya lo viví. Cuando yo empezaba a caminar en Cristo, yo estudié en la escuela Cristo al Mundo, ahí estudié yo, todo lo que es teología. Y ahí llegaba un vividor entre los estudiantes. Ay, Arturo, es que no tengo para comer hoy, no he comido nada en mi casa. Entonces las clases eran, imagínense, de 4 a 8 de la noche y no había comido nada. Y el recreo, por decirlo así, o el tiempo que nos daban para tomar algo, eran como a las 6 de la tarde. Y ahí teníamos una cafetería bien surtida y yo me la llevaba. ¿Qué quieres comer, hermano? No, y era bien tragón. Hamburguesa, tacos, Doritos Nachos, 2 cocas, unos chicles. No, era una cuentononona que le daba yo más dinero a él que a mi mamá. Pues yo era soltero entonces. No, hasta que Dios me dijo: mira, yo estoy tratando con ese flojo.
ese no trabaja, ¿para qué le das? Ay, Señor, pero tiene necesidad. Ah, está bien, síguele. Y yo le seguí comprando su hamburger, sus Doritos Nachos. No, hombre, de repente me fue re mal en la economía. No tenía ya ni para los camiones, ni para ir a la oficina. Tuve que ir a pedir consejo con mis pastores de Guadalajara, Casa de Oración. Me atendió uno de ellos y le platiqué esto que ya le platiqué a usted. Y el Espíritu Santo le dio así sabiduría al pastor. Me dijo, ¿qué se me hace que le estás dando de comer a un flojo? Pero así, sin que yo le dijera. ¿Qué se me hace que le estás dando de comer a un flojo? Le dije, ¿quién te lo dijo? Pues ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. Y él me platicó su experiencia. Yo también lo hice, hermano. Y así me fue. Ya no le des nada. Ay, si se muere de hambre, que se muera de hambre, pues no quiere trabajar. Y no es falta de amor. No, es parte de la disciplina para que trabaje. Mire, en cuanto ya no le di nada, porque llegaba, ay, Arturo, tú eres como mi padre. Solo faltaba que me besara la mano. Tú eres como mi padre. ¿A qué hora nos vamos a comer? No, hoy ya comí, hermano. Hoy ya comí. ¿Ya comiste? Sí, ya. No era cierto, pero no, dije, si le digo vamos, pues órale, ¿no? Mire, en cuanto ya no le di nada, como a los 3 días, el Señor otra vez me empezó a bendecir económicamente. Todo esto que le estoy diciendo, amado hermano, es para que usted sea bendecido, beneficiado. Bueno, dicho esto, vayamos a lo que enseña la Biblia. Que de lo que Dios nos provee, a través de nuestros trabajos, debemos compartir con quienes tienen carencia o falta de lo necesario. Repito, que a través de lo que Dios nos provee, de nuestros trabajos, debemos compartir con los que tienen carencia o falta de lo necesario. Vaya rápidamente conmigo si puede, si no yo le doy lectura a la carta a los Efesios capítulo 4, verso 28. Verso 28, voy a leerlo en la Reina Valera, y dice aquí el apóstol a los de Éfeso y a toda esa región, le dice: el que hurtaba o robaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y dice enseguida, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amados, Dios te da a ti no solamente lo suficiente, más. ¿Cuál es esa finalidad de Dios? Que te dé más de lo que ocupas, para que le ayudes al que tenga necesidad. No que sea un flojito, una flojita, no, que tiene necesidad. De estos testimonios hay varios en la Biblia. Por leerte rápidamente uno, Hechos capítulo 2, versos 44 al 45. Aquí la iglesia estaba siendo perseguida por los israelitas. Entonces los que tenían más dinero aportaban para que les dieran a los que no tenían para comer. Y dice ahí en Hechos capítulo 2, versos 44-45, vuelvo a leer la Reina Valera, dice que todos los que habían creído estaban como juntos, en armonía, en unidad, y tenían que en común todas las cosas, dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y que dice enseguida, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En Romanos capítulo 15, verso 25, Romanos capítulo 15, verso 25, en una versión parafraseada, dice: ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios. Allí está hablando Pablo. Dice, porque las iglesias de Macedonia y Acaya, que estaban en Grecia, decidieron hacer una colecta. Sigo leyendo el verso 27, dice: quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Verso 28, cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitan, saldré a España. De camino a España pasaré a visitarlos a ustedes. Leamos otro texto rápidamente. Son testimonios, por eso lo estoy leyendo así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Aquí vamos a ver unos hermanitos que, a pesar de que eran muy pobres, tenían muy poco que dar, mas sin embargo ayudaron en el momento de necesidad. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 4. Asimismo, hermanos, dice Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, es decir, vivían con mucha escasez. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice Pablo en el 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, tenían 5 pesos, pero dieron 10 pesos. Pidiéndonos con muchos ruegos, dice el apóstol, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Les di 3 testimonios de los muchos que hay aquí. ¿De qué? De creyentes en Dios, de varones, mujeres temerosos de Dios, que ellos desde su necesidad dieron para los hermanos que tenían más necesidad. Es como está pasando ahorita con nuestros hermanos de Acapulco. Yo no sé cuántos de aquí, incluido su servidor, dimos de lo que no teníamos, pero dimos. ¿Me doy a entender? Yo no sé cuántos, yo fui uno de ellos, yo di. Hablé con mi mamá el lunes pasado y le dije, mamá, te saludo por teléfono, etcétera, etcétera. Aunque esta semana, no solo yo, varios hermanos, nos vamos a quedar un poco limitados, pero no importa, porque nuestros hermanos de Acapulco ocupan más que nosotros. ¿Cuántos de aquí comimos aunque sea frijolitos? ¿Cuántos de aquí aunque sea teníamos una tacita de café? ¿Cuántos de aquí? Y algunos dicen como mi tocayo, hasta juguito de naranja, dice mi tocayo, ¿no? Pero nuestros hermanos no tienen ni agua. No sé si usted ha visto noticias, pero la gente de allá por el calor están habituados a que mínimo toman 2 litros de agua al día, por el calor. Allá en Acapulco son temperaturas de 32 grados para arriba. Oí una señora que dijo, después del huracán nos estamos racionando a un vaso de agua al día. No hay agua. Gente que he visto en entrevistas, una señora dijo, llevamos 6 días tomando agua de coco y comiendo carne de coco. Vea la escasez. Y entonces cuando llegó el reportero de Imagen Televisión, vio ahí como unos pedazos de carne ahí en un alambre y dijo, ¿y eso qué, señora? Dice, es que hoy tuve que ir al mar y pesqué esos pescados y estoy ahí como, no sé, secando esa carne para darles de comer a mis hijos. No hay gas, no sé si me doy a entender. Están pasando una situación bien difícil, pero escúcheme por favor, y cuando nos toque a usted y a mí, ¿qué? Porque ahí está la cosa. Un día usted y yo vamos a estar en la misma situación o peor que ellos. Y ahí es donde vamos a decir, ay, gracias Señor por nuestros hermanos de Acapulco que nos están mandando comida, o nuestros hermanos, hermanas de no sé dónde que nos están enviando este dinero para comprarnos aunque sea 1 kilo de tortilla, no sé. Hermanos, la vida es como la rueda de la fortuna, ¿sí saben a qué me refiero, verdad? O no sé qué otro nombre tenga ese juego mecánico. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Así se llama? Bueno, la rueda de la fortuna es que a veces estás arriba, pero a veces ¿dónde estamos? Abajo, amados. Esto es nada más para ayudarte, nada más. No estoy usando aquí manipularte o no sé, otros asuntos que nada que ver. No, simplemente. Y sobre todo con la palabra de Dios. Pero continuando con la conferencia, para que Dios te dé el poder para que adquieras los materiales a mí. Escucha esta verdad. Quienes damos ayuda económica a quienes tienen una carencia real y necesaria, Dios nos lo va a retribuir grandemente. Repito, quienes damos ayuda a quienes tienen una carencia real y necesaria, Dios nos lo va a retribuir grandemente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 22, versículo 9. Proverbios capítulo 22, versículo 9. Si lo busca, por favor. Le doy lectura en la versión Reina Valera 2015. Aquí dice, el de ojos bondadosos será bendito o beneficiado, porque de su pan, entiéndase, salario o ganancia, da al necesitado. ¿Qué enseña aquí este texto de Proverbios 22, 9? Ni más ni menos. Que si usted y yo somos caritativos, si usted y yo estamos bien dispuestos, al ver la pobreza extrema de otros y nos esforzamos por darles para mejorar su condición, ¿qué va a hacer Dios con usted y conmigo? Nos va a bendecir. Así de sencillo. Por eso se llama la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Cuando creemos, lo hacemos. Otro texto, Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente.
Dice aquí este texto: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Escuche, cuando usted y su servidor proveemos lo que alguien está ocupando, es como si le entregáramos esa provisión a Dios, y Dios nos lo va a regresar multiplicado. ¿Lo puedes creer? Porque ahí está todo, ¿sí? Ahí está todo. Entonces, cuando tú y yo le damos al pobre, cuando tú y yo le damos al necesitado, es como si se lo diéramos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Le sube un montón de veces los intereses, y eso mismo que tú diste o yo, nos lo regresa. Proverbios capítulo 11, verso 25. Proverbios capítulo 11, verso 25, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: el que es generoso prospera, el que da a otros, a sí mismo se enriquece. Proverbios 11, 25, Nueva Biblia Viva. Amados, estos son principios, porque estos son principios que si tú lo crees, estos te mueven a dar. El dar, no sé para cuántos de los que estamos aquí, incluido el servidor, no es algo nuevo, es algo que lo hacemos de siempre. No sé para cuántos, no sé. Desde que esta congregación inició hace más de 18 años, ha venido gente con necesidad real, pero real, Cuando esta congregación inició, no habían diezmos. La mayoría de la gente que vino aquí vino de otra iglesia donde los estafaron, les robaron y venían muy heridos. Y no querían diezmar, venían muy heridos. Y yo les decía: hermano, necesitan sanar de esa herida. Está bien, de donde vienen ustedes les robó el pastor, pues oren que Dios tenga misericordia de ese hombre. Pero ustedes deben diezmar, pero no diezmaban. Dios, de manera como Él lo sabe hacer, nos proveía para pagar renta, comida, de lo que Él nos daba, no de la congregación, de otros lados. De aquí mismo venía gente: pastor, es que mi hijo no ha tomado leche hoy. Estoy hablando de un bebé de 2, 3 meses y necesito para el bote de leche X marca, X empresa. ¿Y cuánto cuesta? 200 pesos. Mire, a veces era todo lo que tenía. No sé cuántos aquí tenemos años siendo así, no sé. Espero que haya más de uno. Hermanos, el dar es algo que lo hace un cristiano desde que nace de nuevo. Aún así esté en escasez, aún así tenga muy poquito. ¿Pero por qué lo da? Porque se compadece del necesitado. Una ocasión llegó un hermano acá y me dijo: oye, Arturo, tengo ahí 5 quesos, necesito venderlos. 5 quesos, para quesadillas. Necesito venderlos. Y yo decía: hijos, justo lo que tengo para comer. Le dije: bueno, yo te los compro pues para que compres comida. Pero le dije: pero 5 quesos se me van a podrir, son muchos. Entonces le dije: llévale un queso aquí que sé que tiene CA, llevo otro queso aquí, yo me quedé con 2 quesos. Y uno de ellos, que se le envió el queso, que el mismo hermano que me lo vendió se lo llevó, me mandó un texto y me dijo: pastor, ¿quién le dijo que no teníamos nada que comer hoy? Así me escribió: ¿quién le dijo que hoy no teníamos nada que comer? Gracias por el queso, vamos a comer quesadillas, hermano. O sea, el dar, hermanos, es algo que en el cristiano está fluyendo. No nada más cuando suceden cosas como la de Acapulco, no, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso te va dando garantías a ti, te va dando señales a ti de que tú estás caminando en la voluntad de Dios, le estás agradando a Dios, vas al cielo, hermano. Pero por el tema de esta mañana, Dios da el poder para adquirir lo material. Vayamos juntos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 38. San Lucas, capítulo 6, versículo 38, por favor. Voy a leer este texto en la versión Reina Valera 2015. En esta versión dice así, está hablando Jesús, nuestro amado Señor, y dice: den y se les dará. Ve al principio. Den y se les dará. ¿Quién lo está diciendo? ¿El Arturo? ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Dios. Si tú y yo le creemos a Dios, a partir de hoy empezaremos a dar. Y tú empezarás a recibir, porque Él es fiel. Retomo San Lucas 6:38 en esta versión. Den y se les dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante. Vea lo que dice Jesús: se les dará en su regazo. Su regazo es, ahorita como está usted sentado es entre sus piernas y esta parte. Este es el regazo.
¿Qué quiero decir con esto? Que sentadito en tu casita, sentadito en tu trabajo, sentadito en tu auto, sentadito donde estés. Daniel, te deposité $1,000,000. ¿Qué? Qué bueno que estoy sentado, si no me doy un trancazo en el suelo, me iba a desmayar. No, hermano, es que así es. Todo lo que Dios me ha mandado de bendiciones, estoy sentado. No sé usted, pero yo estoy sentado y de repente, y yo me quedo. Sí, hermano, sí. No, si usted supiera, pero no soy yo, no debo hablar de mí, debo hablar de Jesús. Todo lo que Dios me bendice. Estoy sentado y me mandan fotos y ¿qué quiere de esto? Y yo me quedo, ay Señor, gracias. Hermanos, poner en obra lo que le vengo enseñando, nos da paz, nos da salud emocional, salud física. Y de pilón, un montón de bendiciones materiales. Termino de leer el verso 38, dice, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Aquí está la enseñanza. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Entonces, aprendamos esto, amada iglesia, en la porción o cantidad que demos, es en la misma porción o cantidad que Dios nos va a prosperar. Porque eso quiere decir medida. Repito, en la porción o cantidad que demos, es en esa misma porción o cantidad que Dios nos va a prosperar. Pero yo quiero decirle, si usted da 10 pesos, Dios no le regresa 10 pesos. Dios le regresa 100. En más de una ocasión, aquí en esta congregación, vuelvo a lo mismo, ha habido gente con necesidad y yo me entero. Entonces yo les digo, hermano, hermana, Dios me puso en mi corazón que te dé X cantidad. Puedes venir porque estoy estudiando para la iglesia o cosas para la iglesia. Y pasan a la casa y ya ahí desde la entrada de la casa me dicen, pastor, ya vine por la ofrenda, yo se los entrego. Y a veces no pasan ni 3 días y me escribe alguien, pastor, le deposité tanto de ofrenda, y a veces son 10, 15 veces más de lo que yo le di al hermano, la hermana. Esto que le estoy diciendo es para darle testimonio de la realidad de las promesas de Dios. ¿Usted quiere ser próspero? 4 o 5, bueno. Los demás dicen, estoy feliz siendo pobres, pastor. Soy mega feliz no teniendo ni una colcha ahorita que hace frío. Ay, estoy temblando con mi sabanita porque no tengo para colcha. Bueno, está bien. Está bueno. Les recuerdo, amada iglesia, en esta parte de la conferencia, de acuerdo a Gálatas 6:7, que uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Es que estoy leyendo aquí una versión, la Nueva Biblia Viva. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado, en Gálatas 6:7. Entonces, lo que tú des, Dios te lo regresa. Lo que yo dé, Dios me lo regresa. Así, es una ley. Aquí va un consejo y por favor recíbalo con cariño, no endurezca su corazón por lo que voy a decir ahorita, por favor, porque es para bendecirlo. Aquí va un consejo para quienes hasta el día de hoy en esta congregación o donde se congregan aún no diezman. Ya alguien ahorita ya apagó el video y dice, no, ya no sigo oyendo a este cuate. Bueno, un consejo para quienes hasta el día de hoy en esta congregación no diezman, o en donde se reúnen no diezman, o aún no son justos con la distribución de los recursos que Dios les da a su familia, esposa, padres, hijos, etcétera, o a sus semejantes. Ahí les va, 1 Timoteo 6:10, voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado, dice aquí, la fe por correr tras las riquezas y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Yo quiero decirte, una persona que ama el dinero, una persona que no suelta el peso aunque sude el águila, sufre un montón. Sufre.
Yo le conozco muchísima gente, me da tristeza decirlo, pero muchísima gente en esta ciudad millonaria que no suelta ni un peso. Y viven en depresión, viven en ansiedad. Algunos los veo emborrachándose, creen que así se van a curar la ansiedad. Y otros en otras cárceles, hermano. Y yo digo, ay Dios mío, si Dios no creó al ser humano para que viva así. Pero mucha gente prefiere vivir así, porque aman el dinero, hijos. Si ese es su caso, amado amigo, amiga que está esta mañana aquí, o hermano, hermana que está aquí, escúchenme esta verdad que le voy a decir. Cuando el dinero gobierna nuestra voluntad, debido a la avaricia, o por escatimar lo que gasta o lo que da de manera exagerada, repito, cuando el dinero gobierna nuestra voluntad, debido a la avaricia o por escatimar lo que gasta o lo que da pero de manera exagerada. Ay, esta mujer le doy 100 pesos a la semana, no sé en qué lo gasta. Porque así es el avaro, ¿eh? Da 100 pesos a la semana y cree que dio $1,000,000, ¿no? Escucha esto, por consecuencia, no solo nos vendrá ruina de diversa índole, no solo nos vendrá ruina de diversa índole. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué esposa está contenta con un marido avariento? A ver, ¿qué esposa está contenta? No está contenta, ahí hay crisis matrimonial. El hombre llega en la noche, la abraza, lo besa y ella, así. Pues no le das, suéltale la lana, hombre. Oh, qué caray. Bueno, aquí puro marido generoso, aquí no hay problema. Ahí con los que nos están viendo por internet, ellos sí. Al rato me van a escribir, yo sé. Va a decir que no ande ahí, no, somos generosos también. Amados, hay crisis matrimonial, hay crisis en la salud física, emocional, espiritual. Pero además, por amar el dinero, nos apartamos de Dios y regresamos a nuestros antiguos pecados. ¿Ves? Cuando amamos el dinero, nos alejamos de Dios y regresamos a nuestros antiguos pecados. A mí cómo me duele en el corazón, créeme. Gente que ha estado en congregaciones como estas, hizo todo lo que ya enseñé, puso por obra, Dios los prosperó. Y en cuanto ya tuvieron lana, se fueron. Y hoy me duele en mi corazón enterarme, a veces por su misma familia, por otras personas, que ahora andan consumiendo alcohol en exceso, consumiendo drogas, con problemas de depresión muy fuerte. ¿Y todo por qué? Por amor al dinero. Hermanos, aquí te pudiera yo agregar, confía en Dios, pero ¿para qué? Si así se llama la serie. ¿Hasta cuándo me creerán? Porque hay gente que no da dinero porque dice, ¿y si luego ya no tengo? ¿Le crees a Dios? Digo, pues si usted es una de esas personas, ¿y si luego ya no tengo? ¿Le crees a Dios? Ahí está el secreto. Tú créele a Dios, tú da lo que Dios te pide y Dios te lo va a regresar como Dios ya nos lo enseñó a ti y a mí en los textos que ya leímos y muchos más que ya leímos. Por eso nos recomienda a ti y a mí Hebreos 13:4, no lo vamos a leer. Hebreos 13:4, que no seamos avaricientos, porque Él ya dijo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Y bueno, en fin, casi concluyendo, pero estos textos que voy a leer ahorita es para quienes Dios ya nos prosperó y nos está prosperando. ¿Me doy a entender? Porque estos textos es una llamada de atención fuerte para quienes Dios, como tú y yo diezmamos, tú y yo compartimos generosamente a nuestras esposas, a nuestros hijos, o hijos, hijas que ya tienen empleos donde tienen salarios arriba del mínimo, comparten con sus padres cuando ellos tienen alguna necesidad, etcétera. Entonces, tú ya estás en prosperidad, esposo, tú ya estás en prosperidad, hijo, hija. Entonces, para ti, para mí, es esto que voy a leerte ahorita. Vayamos juntos a Deuteronomio capítulo 8, por favor. Versículos 7 al versículo 10. El 10 vamos a leer solo la parte B y después vamos a leer los versículos 12 y 13. Deuteronomio
capítulo 8, versículos 7 al versículo 10, la parte B, y después versículos 12 y versículo 13. Y dice Deuteronomio 8, 7, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque el Señor tu Dios, le está diciendo a Israel, te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen de los valles y las colinas. Verso 8, una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y ganado. Una tierra de olivos y miel. Verso 9, una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesites. Una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. Verso 10, la parte A, comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho. Versículo 12, podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Verso 13, tu ganado y rebaño se multiplicarán. Tu oro y plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. Esto hace Dios cuando tú y yo le obedecemos. Esto hizo Dios con Israel porque le obedeció. Pero cuando Israel ya estaba próspero, ¿qué hizo Israel? Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. Voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: pronto Israel estuvo saciado, engordó o se puso bien cebado. En la abundancia se olvidaron de su Dios. ¿Qué dice? En la abundancia se olvidaron de su Dios. Aprendamos de Israel que Dios le dio esto, pero también Dios le dijo qué tenía que hacer para que no se volviera loco y orgulloso con el dinero. Vayamos a Deuteronomio 8, por favor. Vamos a leer los versículos 11, 14, 17, 18. Deuteronomio 8, versos 11, 14, 17, 18. Voy a leer estos textos en la versión Reina Valera. Eso es para ti, para mí. Cuando estemos prósperos, necesitamos poner en práctica estos textos. Dice, cuídate. ¿Qué quiere decir cuídate? Está despierto, alerta. Guarda esto en tu corazón. Cuídate de qué? De no olvidarte. Es decir, ten siempre presente en la memoria esto. No te olvides, tenlo presente en la memoria. Dice, de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para cumplir o poner en práctica sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, dice Moisés. Dice el 12, no suceda, perdón, estoy en el 14, estaba leyendo el 12. Deuteronomio 8, 14 dice, y se enorgullezca tu corazón, ¿y qué? Te olvides, ya no esté más en tu mente, de Jehová tu Dios que te sacó ¿de dónde? De tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Aquí me detengo. ¿A cuántos Dios nos sacó del mundo? ¿A cuántos Dios nos sacó del pecado? Eso está hablando aquí. Egipto es el mundo, servidumbre es pecado. Sigo leyendo el verso 17, 18. Y digas en tu corazón, es decir, en tu voluntad, en tu mente, en tus emociones, dice el verso 17, y digas en tu corazón, ¿lo puede leer en voz alta conmigo, por favor? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ranchos, autos, dinero en el banco, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el 18? Sino acuérdate, no te olvides de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ya lo leímos en los textos. Poderoso es Dios para bendecirte, para darte en abundancia. Ya lo leímos. Pero le explico más de este verso 18. Aquí la palabra acuérdate es conservar o traer a la memoria. Conservar o traer a la memoria. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a conservar y traer a la memoria? Que Dios es el que nos da ¿qué? El poder, del vocablo hebreo koach, K-O-A-K-J. Su significado es fuerza, capacidad, medios para generar u ocasionar. Repito, poder, el vocablo hebreo koach, fuerza, capacidad, medios para generar u ocasionar. Y dice, sigo el versículo 18 para explicarte aún más. Dice, para hacer la riqueza. La palabra hacer aquí es para materializar o hacer real. Para materializar o hacer real, ¿qué? Las riquezas del vocablo hebreo
K-J-A-I-L. K-J-A-I-L. Significa fortuna, patrimonio o conjunto de posesiones, propiedades o bienes. Repito, riquezas, Kahail, fortuna, patrimonio, conjunto de posesiones, propiedades o bienes. Si tú estás en la universidad ahorita, dices, uy, apenas gano para una torta. O con pura torta y refresco me la llevo toda la semana. Sí, porque estás en la universidad. Pero ya que estés ejerciendo tu carrera, si has puesto por obra estos pequeñísimos mandamientos, diezmar, ayudar a tus padres, ayudar al necesitado, etcétera, etcétera, Dios te va a levantar. Y el asunto es que cuando ya estás en tu consultorio como abogado, en tu consultorio como contador público, en tu consultorio como médico, como nutriólogo, en tu consultorio, no sé, en la carrera que hayas estudiado, ingeniero X, Z, resulta que se te olvida que el que te dio los medios, que el que originó esa prosperidad, esa riqueza, ese bien material es Dios. ¿Qué va a pasar contigo? Lo mismo que Israel. ¿Te vas a olvidar de Dios? ¿Vas a seguir con billetes? Sí. Sí, es que no te lo acabas en tus malos hábitos. Sí, pero viviendo bien mal. Y lo peor, lejos de Dios. Entonces, si Dios ya nos está prosperando, esto que te dije ahorita, de Deuteronomio 8:18, manténlo en tu corazón para que seas humilde. ¿Quién es el que no diezma? ¿Quién es el que no ayuda? El orgulloso. ¿Y dónde está tu orgullo? Es que yo me esfuerzo, es que a mí me suda la playera, es que me suda el lomo. ¿Tú crees que a mí no? Todos los que trabajamos en lo que trabajemos, que sea un trabajo lícito, cuesta. Pero cuando no nos olvidamos que es Dios el que nos lo da, primero somos agradecidos a Él, y segundo, estamos rendidos a Él. Tercero, Señor, de todo lo que me has dado está a tus pies, está a tu servicio. Dime en qué, dime dónde lo aplico. ¿Y qué va a hacer Dios contigo? Te va a bendecir grandemente. Muy pocos hermanos en la fe conozco así, muy pocos. Conocí un hermanito, ya está con el Señor. Él era un varón, estaba con nosotros en Guadalajara, ahí se congregaba. Yo estuve 14 años de ujier, y cada vez que pasaba por donde él estaba, su lugar, él decía, hijo, así me decía, hijo, tráete 2 botes, como esos que pasamos aquí para coger las ofrendas. Tráete 2 botes. ¿Por qué, hermano? Es que en uno no va a entrar. No le miento, iba rápido por otro bote, vacíos, les quitaba las tapas y él sacaba maletas así de dinero, montones, llenaba 2 botes. Y cuando él era un hombre que veía a la gente, usted tiene que aprender a ver a la gente, verla, si no, nunca usted va a tener compasión de la gente, nunca va a discernir la necesidad de la gente. Él era un hombre que desde que llegaba miraba a la gente, y a veces a uno, a otro decía, oiga, hermano, aquella hermana ¿tiene necesidad o no trabaja? No, sí tiene necesidad. Dile que venga, porque ya estaba muy grande de edad. Hermana, ¿qué ocupas? No, pues todo, ¿no? Comida, estufa. Sale, ponte de acuerdo con mi esposa, cuando era una mujer, ponte de acuerdo con mi esposa, te vamos a dar todo. Pastores, no tenían en qué moverse, no tenían un auto. Hermano, ya sé que eres de cuerpo entero, decía, porque él no estudió. Él no estudió. En vez de decir, eres de tiempo completo, decía, yo sé que eres de cuerpo entero. Así decía él. Y ocupas un vehículo, escógelo y dime cuántos, yo te lo compro. Son poquitos, contaditos que hay en la iglesia cristiana. Pero gloria a Dios por esos contaditos. No, una generosidad. Y si usted me pregunta, ¿cómo estaba de bendecido ese hombre? No me acuerdo si tenía 5 bodegas en el mercado de abastos. ¿Cuántos conocen el mercado de abastos? 5 bodegas, ranchos, balnearios, restaurantes. No. Y usted se acercaba y le decía, oiga, hermano, ¿y cómo le hace para manejar todo? Dios y ella, o sea, su esposa. Porque él no leía ni escribía. Pero era buenísimo para los negocios. A su señora le decía, oye, ¿cómo ves este negocio? Pero como ella sí leía y escribía. Sí, con tanto. No, ese hermano se fue con un montón de bendiciones al cielo. Pero son muy poquitos.
La mayoría, no sé si somos de Monterrey, espero que no se enojen los de Monterrey. Pero bueno, yo confío en mi Padre Celestial que después de esta conferencia, más de uno que no diezmaba, empiece a diezmar, sea que asista a esta congregación o donde asista. Más de un varón, una mujer, ya comparta con el necesitado. Más de un hijo, una hija que ya trabaja, cuando vea a su papá, porque no todo el tiempo es que le va a estar dando dinero a su papá o a su mamá, no todo el tiempo, no, cuando vea una necesidad. Papi, ya me di cuenta que ya sabes de qué sabor es el chicle que está ahí tirado en la calle porque ya traes roto el zapato, ¿no? Ahí te va para otros tenis, ¿no? Y el esposo, él sí, cada semana o cada 15 días como cobre, espero que más de un marido que no soltaba, ahora sí ya, el Señor le puso ablandador en el codo y ahora sí va a empezar a soltar lo justo para su esposita. Y en fin, amados, en fin, espero no haber ofendido a nadie, nunca fue mi propósito a través de enseñarle esto, sino simplemente decirle de parte de Dios que usted y su servidor únicamente somos mayordomos de lo que Dios ya nos dio. Comunicarle eso, una verdad, que usted y su servidor únicamente somos mayordomos de lo que Dios ya nos dio y nos continuará proveyendo. Porque no crea que ya le dio un dinero y ya. No, Él va a seguir. Y si usted pone en práctica lo que le enseñé, Dios le va a dar más. Yo sé lo que le digo, más todavía. Pero Dios quiere que usted y yo pongamos todo lo material que tengamos a los pies de Él. Termino con este texto muy conocido, Hechos, capítulo 20, verso 35. Voy a leer la parte B en la versión traducción lenguaje actual. Repito, Hechos 20, 35, la parte B, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice: recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Se lo leo nuevamente. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Oremos, hermanos. Si gusta ponerse de pie o así sentadito, como usted guste. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por esta enseñanza, que lo único que trae es eso, que seamos instruidos en tu voluntad, nada más. Si quiere levantar sus manos, si ella es una persona próspera, dígale: Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, todo. Este buen empleo que ahora tengo, o ahora estoy dirigiendo esta empresa, te lo debo a ti. O la casa, o casas, o autos, o cuentas bancarias, todo te lo debo a ti, Señor. No es por mi sabiduría. Esto es muy importante, varón, mujer que estás aquí, que lo aceptes, que te humilles ante Dios. Autohumíllate ante Dios y dile: si me estoy yendo bien en el trabajo, en el encargo que tengo, en los negocios, no es por mí, es tu gracia, es tu sabiduría, eres tú, Señor. Pero igual, si esta es una persona pues que vive en mucha escasez, que a veces tienen para medio comer, que tienen necesidades de vestido, calzado, aún la vivienda donde usted vive, dice: es que yo ya no quiero vivir aquí así como estoy. Usted dígale: Señor, perdóname porque no había diezmado, perdóname porque siendo esposo no estaba proveyendo lo justo para mi esposa, perdóname como papá porque no estaba proveyendo a mis hijos como tenía que proveerles. A los hijos, a las hijas no se les condiciona la provisión, obedezcan o no obedezcan, son nuestros hijos, oigas, hay que darles. Y a veces es un motivo para que el hijo o la hija venga y diga: mi papi y mi mami me bendicen. Y a veces el hijo o la hija ahí se quiebra y dice: yo he sido rebelde con mi padre, no he sido obediente con mi madre. Hijos, hijas que tienen un empleo, pero viendo a sus papás, mamás en necesidad, ustedes no aportaban nada a sus padres. Díganle: Señor, perdóname porque yo ya tengo un buen ingreso y yo debí desde antes, no ahora, haber provisto para mis papás, mi mamá. Perdóname, Señor. Y te agradezco por esta enseñanza que yo sé
va a traer bendición a mi vida. Y a los que ya estamos prósperos es: Señor, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdame a retener tu palabra. No te quiero desobedecer, no me quiero ir nunca de ti, Señor, nunca me quiero ir de ti. Al contrario, quiero permanecer contigo hasta el final. Gracias por bendecirme con esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Sí, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Hoy lo reconozco, Señor. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Sí, Señor, gracias, Padre. Hoy reconocemos que todo tuyo es, Señor. Cada cosa, cada parte que tú nos das viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Padre, a creer en tu palabra, Señor.
por obra, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Te damos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por un servicio más, ¿verdad? Que pudimos venir a aprender más de la palabra. Cuídese mucho, hermano. Dios le bendiga. Si tiene algo en especial, aquí estamos. Dios le bendiga. Que tenga buena tarde. Hasta luego.